Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a estar nosotros dos solos porque hay uno más, pero como arrancó después, va a estar, va a ponerse al día. El viernes se junta y Valentín no va a estar, así que, y los demás están todos fuera, así que arranquemos nomás. Este, estás callado. ¿Lo dejemos y nos unamos en otra si no tenés que repetir la clase? No, porque no la repito. Ah, Digamos, él la va a ver grabada y el viernes vemos la última todos juntos. totalmente, Ahí sí vamos a totalmente. estar. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bien, bien, muy bien, Bueno, eh, vamos a ver. A lo mejor hoy se hace más corto por esto, ¿no? Porque estamos solos, pero bueno, claro. vamos a ver cómo viene. Bueno, el tema de hoy es trabajo y servicio. ¿M? ¿Cómo, cómo se ha posicionado el tema del servicio hoy fuertemente en la cuestión del trabajo, ¿no? En el día a día. Em, Cuando veíamos esto de las necesidades el primer día, teníamos como una mirada distinta sobre lo que históricamente había sido el servicio. Y de hecho, de intentar vincularlo, eh, el otro día hablamos algo puntualmente respecto de lo que es culturalmente, cómo ha cambiado la cosa en este siglo, sobre todo, donde el servicio cada vez se ha ido posicionando más en la oferta comercial, ¿no? Ujú. Em, lo que es habitual, el sentido de los delivery y todas estas cosas que acercan productos a la gente, hasta, por ejemplo, en el caso de ustedes, puntual, cuánto mejora la performance de su oferta de acuerdo a los detalles que tengan en cuenta, porque tienen información, porque tienen el dato de que les ha acercado su, su red de informantes, digamos, que tienen respecto de cuánto les interesa al cliente tal detalle o tal otro, y cómo eso finalmente logra probablemente posicionarlos como proveedor. Sí, y hay una Cuando, cosa que yo recuerdo en mis inicios, uno, el servicio lo brindaba por interna porque era empleado de algo, ¿no? claro, claro, Y eso te llevaba también a enfocarte, a focalizarte en un solo aspecto del servicio que brindabas por interna. sí, El comprador de tu servicio era el jefe, claro, bueno, eh, de esos, en definitiva, pero después, hoy en día, entonces uno por ahí, qué sé yo, el sentido de pertenencia estaba, tengo la camiseta de la empresa puesta, decíamos eso, ¿no? En cambio, hoy en día tenemos la camiseta nuestra puesta. Entonces, el servicio lo brindamos con tanto o mejor nivel de calidad porque yo me estoy defendiendo a mí mismo. O sea, estoy defendiendo clarísimo, mi perfil, mi currículum de profesional. Entonces, clarísimo, en ese aspecto, yo en particular siento más pertenencia hoy en día conmigo mismo que en aquella época que decía, no, si yo pertenezco a esta institución, pertenezco a este grupo de empresas, me tengo la camiseta de, y sin embargo, la realidad es que no era tan fuerte como es hoy en día. absolutamente. La mitad de la clase es lo que acabas de decir, la mitad del Ajá, día de hoy es lo que acabas de decir. En un mundo individualista,
en un mundo cada vez más tecnicista, las camisetas ya no es institucional, las camisetas Claro, son personales. Y de hecho, este tema de las necesidades tiene que ver con eso. O sea, cuando uno antes veía a la gente en cantidad, veía a la gente, distintas personas pretendiendo dar un servicio desde una institución. Digo, ¿qué es lo que faltaba? ¿Qué estaba descoordinado en aquel momento, ¿no? Era precisamente desde dónde lo hacía cada uno. claro, Una persona que tiene necesidad de certeza, que tiene problemas que busca seguridad en lo que haga, ¿cuánto puede tener la misma camiseta que una persona que está ahí para crecer, para desarrollarse? ¿M? ¿O cuánta cercanía puede tener con una persona que le importa que lo tengan en cuenta porque tenga relevancia? ¿M? O sea, eh, salvo que sea un servicio unipersonal, cuando depende de una empresa, está el conjunto, el promedio de todas las necesidades expresadas ahí adentro, ¿no? Entonces, de hecho, esto del trabajo visto como provisión de servicio tiene que ver incluso hasta con una cultura que se ha ido metiendo en la gente, que si no recibe un buen servicio, por más que no haya estado prometido, ¿no? Te dicen, che, pero me quedó gusto a poco. Fue fría mm, la relación, fue muy corta, fue muy seca. Eh, o me entregaron todo, pero o sea, se quejan de que faltó algo más, como que faltó algo más personalizado, algo más directo, ¿no? Eh, y cuánto de eso no está contemplado a veces en la oferta. Porque, a ver, el otro día hablaba en una empresa de transporte. Decía, esto es una empresa de servicio. Y uno de los muchachos me decía, no, esto es una empresa comercial. Y ahí empezamos, y eran como 20 en ese lugar. Entonces empecé la discusión y yo, defíname servicio. claro, Entonces me dice, es que nosotros llevamos un paquete y sí, está bien, pero ustedes no llevan un paquete, ustedes llevan. Lo que está en claro, el medio es un paquete, pero no están llevando una solución. Llevan algo, trasladan algo. Ustedes que hacen todo un proceso industrial entregan algo que funcione, o sea, están entregando un servicio. Y de hecho cualquiera de las personas que están mirando este video puede entender que hay distintos tipos de servicios, pero en todos ellos está la marca personal, está el sello personal de quien lo entrega, ¿no? Entonces eso que dijiste, que el principal cliente es el jefe. eh, es clave porque digamos, eso resume un poco todo el condicionante que tiene un servicio cuando uno dice, yo no lo entrego en la puerta del cliente, se lo entrego a mi jefe y mi jefe después que haga el resto del trámite, que haga el resto del proceso, porque él va a ser quien lleve esto a su otro jefe, va a tener que pasar, marcarlo, poner sellitos, ¿no? El de empaquetado o el de preparación o el de logística o el que sea, que venga después. Finalmente, porque si no queda la idea como que el comercial le entrega al cliente final, al cliente de la empresa, el producto. Y es mentira. claro, Se lo entrega el camionero. Y a ese se lo entregó el de logística. Y a ese se lo entregó el de despacho. Y a ese se lo entregó. O sea, el comercial fue el que largó la punta, la otra punta. Y ahora terminó, después de pasar por 15 manos, llegó el cliente final. Se cierra el círculo ahí. Pero es en esa instancia que se plantea esto. En el siglo XX veíamos que la venta de commodities, donde se hablaba mucho del producto, donde se hablaba mucho el paradigma de valor, era mirar el producto que tengo, mirar la calidad, mirar los materiales, mirar. Y en el siglo XXI la solución es una narrativa, es yo te entrego algo que funciona, no te entrego un producto.
Yo te entrego algo mucho más que un producto, porque tenés, como hablamos en su momento, tenés un estudio de por qué es mejor esto, qué garantía te damos, qué sistema de postventa tenemos, qué cosas tengo que hacer si, o qué cosas te ofrezco por si falla algo, un montón de otras cosas que son tu tranquilidad ante eso. Y si volvemos a la placa anterior un momentito, ¿qué es lo que le estoy dando yo a un cliente? Y acá sí estaríamos entrando en el yo empresa, ¿no? ¿Qué, le- qué, qué- ¿Cuáles son las necesidades del cliente que le cubre el producto, el servicio, ¿no? Le da certeza, porque está comprando algo que va a funcionar. Claro, Le da relevancia, porque te acordás que en el primer día hablamos que la fidelización es cuando el cliente se siente importante porque le han dado algo que no tiene otro, que no tiene un competidor, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, yo me siento importante porque me da seguridad, pero aparte esto me lo das a mí. Vos me decís que me lo das a mí. Eh, ¿Generás alguna conexión? Porque una vez que yo siento que me han tenido un vínculo particular, bueno, yo me siento como mejor tratado. Yo soy de los clientes que tiene esta empresa. Eh, entonces empezás a ver cómo todas las necesidades están metidas en ese vínculo, ¿no? A partir de ahí, en función de las métricas que se tomaban antes para el éxito, las métricas que había eran las transacciones, las horas que se invirtieron, el rendimiento del proceso. El eje estaba puesto, en el foco estaba puesto en las personas que habían hecho el trabajo. Y ahora el foco está puesto en la fidelización, o sea, en cuántas empresas logran ser retenidas por el cliente. O sea, el foco está afuera. ¿Mm? El foco estaba en el producto, ahora está en lo que considera el cliente. Va a volver a comprar si está de acuerdo con lo que recibió. claro. Antes lo importante de una empresa era todo lo que tenía más que ver con ingeniería y ahora tiene que ver con lo que tiene que ver con el marketing. Y finalmente, la lógica automatizada e individualismo, que es la cultura operativa, era el paso a paso, el- el- el arbolito técnico, ¿no? Ahora la cosa tiene que ver con colaboración y servicio integrado. O sea, realmente el servicio se está llevando puesto al trabajo porque lo incluye, porque es un paso posterior, es desde donde se ven los negocios hoy y no es desde el lugar en que en otro momento se podía ver como una opción, una posibilidad, una alternativa que tomaba el, el- el trabajo para estirarse un poquito, para llegar un poquito, pero el eje estaba puesto en el trabajo, no en el cliente. El eje estaba puesto en el proveedor y no en el cliente. Si bien el cliente era alguien de quien se tenía interés en reconocerlo y en que estuviera de acuerdo, no tenía exactamente que ver con ese producto, con esa cosa que ya pasa a un segundo lugar. En este caso pasa a un segundo lugar. Fíjate que desde, desde una pizza se puede comprar hoy y se valora el servicio, y se valora tal vez más que llegue caliente a que la pizza sea buena. Sí, Porque y aquellas cosas que adornan a todo esto, porque hoy en día estamos viviendo, o sea, vamos a un restaurante y si es cool, si está bien atendido y si tiene, es más importante que la comida y misma, la ¿no? comida misma, claro. Entonces digo, pibe del delivery que no viene. Y cuando vino, como, y che, está linda la pizza, está calentita, que justa. Entonces, ¿quién fue el proveedor? ¿Es el delivery? ¿Es el que hizo la pizza? ¿Es el del horno que la mandó más caliente para que aguante? O sea, es la motito que viene adecuada para que llegue calentito. O sea, se pierde un poquito de vista el producto inicial
si claro, está bien rodeado del servicio. ¿Mm? En el caso de ustedes puntualmente, lo que ustedes pueden dar, lo que ustedes pueden hacer, puede ser muy bueno, pero si llega 2 horas después, si llega y le falta algo, si llega suelto, entra, como que se cae toda la retórica que ustedes pueden haber mantenido de entrada, se les cae, porque ya claro. no es lo, ay, che, pero esto no vino bien, ya el malestar, el mal humor que se genera. De hecho, cuando el otro día me contaba que había como una red de contactos para generar esa interacción y que llegara al producto de la forma más finita que se pudiera, eh, entran en colisión también, porque si, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un buen producto o de algo que a lo mejor no sea tan bueno desde el punto de vista del producto base original, pero me rodearon de tanto beneficio que bueno, está bien. Me ahorré esto, me ahorré lo otro, me lo entregaron así, me lo entregaron de esta manera, XX. Entonces ahora vemos algunos ejemplos, ¿no? Eh, Starbucks, donde el lema es que el cliente tiene que ser atendido como si fuera un vecino de la cuadra. O sea, tiene que ser un sentido como muy casero, como muy familiar, ¿no? De hecho, bueno, ahora ya casi no está, no sé, creo que en Mendoza no sé si está, queda algo a uno, creo que queda. Pero era clásico, era muy notable el servicio, el interés por dar un buen servicio que tenía esta gente. Perdón. Una empresa de energía solar. Eh, ¿Qué valora la gente? Recibir la energía que había contratado. Eh, si lo compró y le entregaron ese servicio de instalación o se lo cobraron aparte, por ejemplo, porque a ver, esto es matemático. Si el panel vale 10, instalarlo vale 10, te lo cobro 20. No te cobro la instalación aparte. Bueno, yo Claro. conocí una empresa que hacían esto, que te cobraban la instalación aparte si lo querías. Entonces ya cuando vos compras un panel y te ofrecen la instalación aparte, es como que, eh, ¿qué me está vendiendo, flaco? O sea, vos creés que yo tengo en mi casa un ingeniero para instalar Claro. esto. O sea, cómo se ve poco, cómo se ve mal ese tipo de ofrecimiento, ¿no? Cómo fue creciendo el servicio de los televisores, ¿no? En cuanto a la calidad. Y cómo acá, por ejemplo, se nota y muy claramente la influencia que esto tenía en en un modelo de negocio, porque te decían que cuanto mayor era la fidelidad, no va a tener ganas de salir de tu casa. O sea, no va a tener ganas de ir al cine, si lo tenés en tu casa el cine. Eh, y de hecho uno cuando tiene posibilidad de comparar las distintas la nitidez en distintos modelos, este, 8D yo no he visto, 8K no he visto acá todavía, pero la diferencia entre Full y 4K es notable. Este, Imagino por la imagen que en 8K debe ser mucho más notable. Este es un caso que me tocó atender, una empresa que vende casas industrializadas y que no vendían, no lograban vender, habían tenido una primera ronda grande. Fue allá en esta primera época cuando era presidente Macri, cuando fue el momento de la devaluación, un año y pico antes de que termine el mandato. Em, 2 años, cuando fueron las PASO Sí, de término, sí, sí. que perdió y se armó todo un despelote ahí. Bueno, justo esta empresa había empezado a trabajar. Y bueno, se llenó de clientes. Esta empresa está en Las Heras, allá donde están todas
las casas de esto, se llenó de clientes, había cola, atendían, despachaban, digamos, ellos no se dan cuenta, pero estaban despachando hasta que se paró eso y se paró y se paró. No tuvieron más nada que vender y estuvieron 2 o 3 meses y vendían 20 casas por mes. Y al punto de quiebre, no recuerdo cómo fue que me contactan, yo llego y pido hablar, a ver cómo estaban vendiendo, a ver qué ofrecían. Claro, eran cuatro mujeres, ninguna con experiencia en ventas, todas amigas de la dueña. Y, y lo que vendían era la casa, pero no vendían el hogar, vendían la casa. Vendían, fíjate los materiales, fíjate el picaporte, fíjate la pared, cómo está hecha, la calidad de los materiales que tenemos. Hablaban 20 minutos de lo que era la casa y no escuchaban a la gente. Claramente la gente le había dicho que venía, pero no lo escuchaban. Entonces yo les pregunté, les pedí historias, a ver, cuéntenme qué le dice la gente, de qué manera se presenta la gente, qué tipo de casos tienen ustedes. Y claro, cada caso, cada casa, cada caso era un caso, o sea, era un tema, era una búsqueda de un hogar, no era una búsqueda de Claro, una claro, casa. ¿Cuántas veces pueden comprar una casa en su vida la gente común? Una, dos, digamos una, la mayoría una. Y entonces cuando empezaron a contar, ahí aparecieron eh, casos de personas que habían tenido, qué sé yo, personas grandes que se iban a vivir juntas, dejaban de alquilar, vivían por separado y se iban a vivir juntas. Personas, el caso más clásico, matrimonios jóvenes que se querían ir a vivir fuera de la casa de sus padres, aunque sea en el fondo del terreno de la casa de los padres, pero individualizados, o sea, separados de ellos. El que quería tener un baño individual, el que quería tener una situación un poquito más independiente, y todo eso tenía que ver con con una historia, con una narrativa que no estaban escuchando. Entonces no vendían porque no estaban dándole respuestas a esa gente, ¿no? Y, y cómo cuando empezamos a dar vuelta a ese trabajo, lo dimos vuelta a servicio. O sea, vos, a ver, hablen menos, no hablen, escuchen, hablen con lo que dice el resto, con lo que dice la gente. Cómo las ventas empezaron a subir de vuelta, al punto que hoy están, si no es la que más vende en Mendoza, es la segunda. Eh, ¿Y por qué a qué se debía eso? A que si venían los dos viejitos a contarles que querían vivir juntos, viejitos de 80 y pico de años, querían vivir juntos, eh, abrazarlo, agarrar la mano, llorar con ellos, qué sé yo, todo eso tenía que ver con cerrar un círculo que los viejitos habían venido a abrir. O sea, claro. que no venían a comprar una casa, venían a comprar, vivir juntos, acompañarse, bueno, eso. Y para una empresa que fabrica casas, darse cuenta que vendían un servicio era difícil, ¿no? Si no se daba con ejemplos concretos, porque en definitiva ellos vendían vivienda, no vendían casa, vendían un hogar, vendían la posibilidad de personas de ser independientes y valerse un poquito más, y en definitiva era sumarse a una fiesta, a una fiesta personal de ellos, ¿no? Entonces, con estos ejemplos, un poco lo que vemos es que es todo está todo tan orientado al cliente que, que no hace falta que haya competencia. Basta con preguntarse cuánto es lo que nosotros estamos orientados al cliente, cuánto estamos haciendo nosotros para quedar bien con esa persona, pero no por un tema comercial, por un tema de definición de la zona comercial que estamos atendiendo. En el caso de ustedes, o en el caso Valentín con la fábrica de puertas y aberturas, claramente que si bien son distintos, pero tienen mismo sentido, ¿no? O sea, también aplica esto porque cuando están queriendo que el cliente
sea el que sea, y en el caso de ustedes más todavía, más fino, más determinado, más puntual, sea el que vaya a atenderlos, el que vaya a recibir de parte de ustedes la solución que necesita, esté conforme y satisfecho con lo que ha recibido. Obviamente que son más los que participan, en el caso de ustedes, en la decisión, ¿no es cierto? Hay más personas que tienen que ver el resultado satisfecho. Sí, nosotros encima tenemos muchos clientes para la misma cosa, ¿no? Porque está, uno mira el precio, el otro mira que el alcance sea el adecuado, el otro mira ¿Cómo opinan? que la autoridad de aplicación lo haya visto y lo haya leído bien y esté satisfecho. Eh, Se pone como complicado porque se abren muchos frentes, ¿no? Que todos opinan y todos tienen una razón para tachar, para decir, no, no, esto no, no sé, estará bien, pero me parece caro. O sea, no dicen estará bien, es caro. Dicen es caro o no me sirve o tal cosa. Bueno, o sea, digo, no ven todo, ven su parte nomás. Eh, y esto, a ver, esto pasa en otros productos también, porque, digamos, en el caso de las casas, un matrimonio con un chico. El matrimonio dice, por fin tenemos la casa propia, y el chiquito dice, pero los abuelos, pero no estamos con los abuelos. O sea, cuando vos le mostrás que el producto tiene que incluir a satisfacción a distintas necesidades, ahí te empezás a dar cuenta dónde estás parado, ¿no? ¿Qué es lo que notás y que no notás en el caso del otro? Inclusive recuerdo ahora a uno de los chicos que está haciendo el curso que vende cosas de terceros, es intermediario nomás. Digo, ¿dónde aparece el servicio de él? Y bueno, en que esté dispuesto a atender cualquier problema que surja en el camino, donde él no tiene nada que ver con el producto, con el producto físico. La parte de él es servicio puro y donde tiene que inventar, tiene que mostrar dónde está parado él, eh, mostrarle al cliente el valor de lo que él hace, que es acercarle el producto hasta su casa, hacer que lo lleve un flete o que sea, pero bueno, él lo vendió y lo entrega, o sea, él tiene que estar en toda la operación, ¿no es cierto? A llegarle con la solución para que el cliente lo ponga y funcione. Desde ya que cuando nosotros vemos esto de las creencias limitantes, cómo, cómo influyen, cómo tienen que ver sobre, sobre cada uno de los eslabones del proceso. Supongamos que en el caso de ustedes, eh, una parte de la empresa no crea que puedan proveer a un cliente determinado y otra parte que, que sí cree porque ha visto, porque tiene otros datos, porque tiene cómo se hace para salvar esa diferencia, ¿no? ¿Cómo logran que una parte convenza a la otra Claro, de que sí pueden o que no pueden? Porque es muy probable que si se trata de una cuestión técnica, tenga cierta opinión la parte de producción. Si se trata de una parte eh, de precios, no tenga la parte de costos, o la parte sí, de costos, básicamente, sea la que tenga más por opinar. Si es un tema comercial, si es un tema de que están en condiciones, viendo un poco las distintas partes, ¿no? Viendo la parte precio, viendo la parte técnica, viendo la parte de producción, los plazos, la parte legal. Bueno, por ahí el tema venta es el que ve todo, ¿no? El que ve un poco más todo. Entonces, cómo las distintas miradas sobre un producto pueden operar de forma limitante. ¿No? Un par de ejemplos. Em, las creencias son limitantes cuando dejan de tener validez, cuando dejan de tener fuerza como creencia, pero nosotros somos un poco remisos a sacarnos de encima esa,
esa creencia, a cambiarla, a modificarla, ¿no? Probablemente en ciertos aspectos, en ciertos niveles, en ciertos rubros, sea más fácil, pero lo que sí está claro en cualquier rubro es que cuando no cambia una creencia frente a un cambio externo, un cambio del otro lado, del cliente, eh, es muy probable que se me venga para atrás el negocio completo a mí. Em, ese león alguna vez fue poderoso y hoy ya no lo es. Hoy da pena verlo. Claro, De la misma forma, hay creencias que han tenido vigencia en otro momento y ahora lo que cambió fue el mercado y yo me niego a cambiar con el mercado. Entonces es limitante la creencia para mi tipo de producto, para mi tipo de servicio, para mi tipo de oferta en general, porque yo siento que ya no llego más, quiero seguir con lo mismo y hay que hacer un cambio, a veces hasta cambio de paradigma técnico, ¿no? Eh, hay ejemplos de eso. ¿No? Ferrari, cuando decía, el logo de Ferrari, el logo, eh, el eslogan. el eslogan de Ferrari, decía, cuando usted compra un Ferrari está pagando el motor, el resto se lo regalo. Por eso en Ferrari, cuando en competición el motor no es el más rápido, hay problemas. Cuando hay problemas con el motor en los vehículos Ferrari, hay problemas en la fábrica, hay problemas serios. Puede andar mal de aerodinámica, puede andar mal de, de- de suspensiones, pero el motor no puede fallar. El motor tiene que ser el mejor. Y de hecho hace varios años que el motor Ferrari no es el mejor, por eso están siempre esperando a ver cuándo hay un pequeño saltito adelante o cuando el motor es consistente. Ni hablar de cuando se rompían los motores, o sea, cuando había problemas de expectativa con el motor, ¿no? Entonces digo, ¿qué pensaría Ferrari si, por ejemplo, ante un cambio en los motores, como pasó en la Fórmula Uno hace un tiempo, eh, el motor no funciona bien? Porque ya no es un motor de fuerza, no es caballos de fuerza. Ahora hay un motor híbrido, hay un motor parte eléctrico y parte de combustión. Ya no es la potencia que entrega el motor, el viejo motor de combustión. Entonces por ahí la diferencia o la discusión es, ¿y ahora? Cuando es un motor híbrido están todos al mismo nivel, porque ya no hay ninguno que haya tenido historia con eso. Mitad combustión, mitad cilindrada, digamos, regenerada la energía por electricidad, ya no hay ninguno que tenga antecedentes. Entonces finalmente el motor que mejor tomó eso, el que empezó a tener éxitos con eso, eh, por un lado fue Mercedes, que fue el que primero le pegó a la Honda. Antes de eso, mejor dicho, antes de eso había sido Honda, el japonés. Después fue Mercedes y ahora está medio ahí en una cosa, una duda. O sea, puede ser cualquiera. Pero cuando fueron los motores de combustión, por eso digo, en el momento que los motores de combustión eran exclusivos, Ferrari arrasaba. Salió 5 veces campeón del mundo, ¿m? En Fórmula Uno. Y acá aparece la figurita de este señor, don Daniel Kahneman, que eh, que es un psicólogo y fue Premio Nobel de Economía en el año 2006. ¿Por qué? Porque tuvo un desarrollo junto con otro socio en Harvard de lo que se llamó la ley de mejor dicho, lo que planteó él, digamos, que después fue enunciado como ley y que después fue presentado en un libro obviamente bestseller, eh, la ley de la aversión a la pérdida, que tiene que ver.
con un concepto muy humano, por eso un psicólogo, premio Nobel de Economía, y que tiene que ver 100% con lo comercial, que el ser humano está más atento a lo que puede perder, a lo que se ahorra, digamos, a aquellos, más atento a aquellos productos o aquellas situaciones donde eh, percibe que hay un ahorro, a aquellas situaciones donde hay alguna ganancia. De ahí viene el éxito de las operaciones comerciales de marketing, donde el segundo el 70% de descuento. Si yo puedo comprar algo, mejor dicho, yo no voy a comprar algo, pero por una promoción pago el 130% de algo que no iba a gastar, es porque me ahorro el 70%. Claro, Ahora, si yo te digo, si compras dos productos, tenés una ganancia de un 30%, que más o menos equivale al ahorro del 70%, es decir, no, pero si yo no lo pensaba comprar esto, no es una ganancia, si yo no iba, estoy perdiendo plata, pero si te lo presentan como un ahorro, lo compras así. Si hay, si hay una necesidad de percibir que un producto a mí me genera un ahorro, es porque se sabe que el ser humano responde a eso. La ley de la aversión a la pérdida es la que planteó don Daniel Kahneman en el libro más, más lento, más rápido, más lento. Creo que sí es el nombre, no estoy tan seguro, pero me parece que es el nombre, donde hay una continuidad de ejemplos de distintas situaciones donde el ser humano toma decisiones no porque necesite cosas, porque requiera por alguna demanda particular, sino porque siente que está cuidando. Y esto, si hacemos la traslación con lo gregario, con lo histórico del hombre, eh, el hombre siempre amarrocó, siempre quiso conservar, siempre quiso guardar, porque en su historia más vieja y la que más ocupa la historia del ser humano, era uno de los más chiquitos de los seres vivos, frente a los dinosaurios, a los gliptodontes, a todos los pajarracos que había, era uno de los más chiquititos, y desde ese punto de vista, el ser chiquitito hacía como hacen las hormigas hoy, las abejas, los pequeños bichos que guardan comida porque, no, porque cuando hay problemas de frío o de lluvia o lo que fuera, no van a salir a buscar, porque están los bichos más grandes que se lo pueden comer. Entonces, el sentido del ahorro, de la preservación, del cuidado, es el que ha hecho que el ser humano desarrolle ese instinto de, de- de conservación, de producción de comida sobre todo, que es lo que garantiza la supervivencia, y que tiene que ver con esta ley de la aversión. Él lo explicó en distintos modelos, en distintos eh, modos, e incluso lo explicó, lo desarrolló en una situación donde estaba en riesgo la vida. O sea, en dos grupos de personas los separó y les contó la misma historia de distinta manera. Ante una operación determinada, el 90% de las personas eh, podían conservar la vida si se operaban. Perdón, podían perder la vida si se operaban en la operación. Era riesgosa y un 10% solamente se lo explicó de otra manera. Dijo, mira, salís bien de esta. ¿Mm? El 90% tomó la operación. El 10% no estaba en duda porque eso ya sabían que le iba a salir bien. Pero digo, el 90% tenía un riesgo de vida, y que la gente dijo, no, no, pero si tengo un poquito, lo quiero. Dámelo porque quiero tenerlo igual.
¿Por qué? Porque esto es una creencia limitante, porque depende de, de ese ahorro. O sea, yo sé que si ahorro algo, lo tomo. Ahora, si gano lo mismo, me lo dicen de otra manera, si voy a ganar, no lo tomo, porque, a ver, yo no quiero ganar, yo quiero conservar lo que tengo. ¿Mm? Esto es interesante tratar de aplicarlo a cada uno de los casos de ustedes, porque, a ver, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué podría considerar? Obviamente, porque si bien compra una empresa, volvemos al primer día, compran personas. El que toma una Claro. decisión es una persona, en otro departamento otra persona. O sea, todas esas personas están influidas por esto. Ninguno va a, y más tratándose de una empresa, ninguno va a comprar pensando o con la duda de si pone a la empresa en una situación o expone a la empresa a una situación de cierto riesgo. ¿Mm? O sea, si vos no sabías esto, yo te preguntaba, ¿por qué les compra una empresa? ¿Porque piensa ganar algo o porque se ahorra por ahí un problema o, o una pérdida más adelante? ¿Mm? ¿Dónde estaría puesto en el caso de ustedes el eje de la decisión de compra del otro lado? Obviamente que parcializada, ¿no? Pero ¿dónde estaría puesto el eje en el de, como dijiste recién, en compra, en si es más caro, si el tema técnico se resuelve de cierta forma, si la homologación, si bueno, ¿cómo verías vos en ese caso la aplicación de este principio? El de que la gente prefiere no correr riesgo, ahorrarse algún problema y no ganar un beneficio. Em, Acá estaba leyendo, mientras hablaba, estaba leyendo justamente en Wikipedia sobre Kahneman y en los ejemplos ilustrativos dice algo muy, muy interesante. Mira, plantea una apuesta con dos posibles resultados: el 50% de ganar 1.000 o el 50% de perder 800. Sí, sí, Acá dice, los resultados indican rotundamente que no, pero que uno no aceptaría. Pero esta evidencia no la puede explicar la teoría económica clásica, puesto que el valor esperado de la lotería tiene una ganancia de 100, que es 50% por 1.000, sí, o de menos, o de el que lo mismo por 800, 50, sí, 0,5 por 800. ajá, Por el contrario, la aversión a la pérdida de Kahneman sí explica este resultado. Es más dolorosa la pérdida que la ganancia, claro. incluso en ocasiones donde la ganancia es mayor que la pérdida. Es mayor, Claro, la sin versión embargo es te duele mayor. más perder. Duele más perder que el posible beneficio de ganar. ¿Mm? Claro. Entonces digo, en el caso de ustedes, por ejemplo, en el negocio de ustedes, ¿cómo podría poner en ejemplo la aversión a la pérdida que puede obligar a alguno que puede llevar a alguno a tomar una decisión a favor, o el beneficio de, a lo mejor, que es un riesgo mayor que puede no se da? ¿Mm? Porque, porque determinado producto, o sea, a ver, una empresa puede ser más arriesgada que otra. Cuando quiere ganar mercado, eh, salta de a tres, cuatro escalones para tratar de ganar lo otro, ¿no? Es que en el caso de nuestra venta de servicio, no lo logro encajar, porque nosotros damos garantía profesional del servicio que brindamos. O sea, Está bien, nosotros, la única garantía que nos damos es la que no podemos manejar, que en particular es los problemas meteorológicos que nos pudieran llegar ajá, algo catastrófico, por un lado, sí, y claro, por otro lado, la respuesta política de la autoridad. Nosotros bueno, muchas veces nos encontramos con problemas por la respuesta política de la autoridad. Esto no lo voy a aceptar por, qué sé yo, en el caso de la minería en Mendoza durante años, ¿no? Sabiendo que la minería era
favorable y positiva para el desarrollo, la política no te dejaba llevar adelante un proyecto minero por una cuestión simplemente de no querer enfrentar lo social, la pérdida de lo social. Está bien, pero en ese caso, digamos que el actor es externo a la relación entre ustedes Es externo. y Bueno, el pero eso, cliente. el actor interno en la relación, que sería nuestro cliente, no podía llevar adelante su proyecto minero porque sabía que iba al fracaso. Está bien, pero una vez que esto se largó, se habilitó, digamos, ahora, ¿por qué les compran a ustedes y no una competencia? Eh, ¿Cómo aplicaría en este caso? Te pregunto no porque yo tenga respuesta, sí, sí, es sí. No, no, ilustrativo. por qué nos compra a nosotros? Porque quiere comprar un producto terminado de calidad. Pero sin embargo, al mismo tiempo, que no tiene que el cliente no tiene que hacer mucho, no tiene que agregar mucho. Pero Bien. sin embargo, hay clientes que van por un proveedor que les da más trabajo, que sabe que van a tener que intervenir más, pero son más baratos. Son más baratos. Eso, en Ujú. definitiva, ¿por qué uno a veces cuando compra, va al mercado, a cualquiera, y dice, che, comprá ya que está más barato, porque estoy sintiendo que ahorro? Claro, Entonces digo, a lo mejor el técnico, el que opina técnicamente en el cliente de ustedes, dice, no, no, comprale a esta gente porque técnicamente me da más garantía. Pero aunque te dé más garantías técnicas, también te está ahorrando plata después en reparaciones, en reposiciones, en servicios, en en cosas tiempo. que se rompen en tiempo, tiempo improductivo de trabajo. Entonces, el, el- el- el aspecto del ahorro es un aspecto decisivo a la hora de la compra. Digo, pensalo, masticalo y fíjate de cómo podés desarrollar un comentario, una narrativa alrededor del ahorro que genera para el otro. Porque muchas veces nosotros cuando en cualquier posición de venta, en cualquier situación, eh, inducimos al otro, si te ahorras tal cosa, si me compras a mí, te ahorras esto, te ahorras otro. ¿Por qué se lo decimos? Porque entendemos que está bien que se ahorre un peso, sí, está bien, pero no, si está bien, es más barato, pero después te voy a tener que usar, voy a tener que reponer más rápido. Pasa, de hecho está pasando ahora, de vuelta, como pasó hace 20 y pico de años atrás, que los formatos de los frascos vienen reducidos. O sea, lo que antes era Claro, 500 gramos ahora son 400 y vale lo mismo. O sea, no sube el precio, claro, pero son del 20% menos. claro, Entonces, esto del ahorro, en los precios no suben, pero ¿no te fijaste que es 20% menos? Ah, no, no me fijé. O sea, digo, el solo hecho de ahorrarme plata me da la sensación de que lo que tengo me va a alcanzar. ¿Mm? Entonces digo, en una compulsa técnica, como pueden ser ustedes, eh, plantear en la oferta, decirlo claramente, porque los que están del otro lado son personas y van a tener comportamiento de personas. O sea, claro. van a operar y van a decidir como deciden en el supermercado, como deciden cuando van a comprar papa en la feria. O sea, digo, entender que hay un aspecto que se vincula con una cuestión emocional y que tiene que ver con que no es lo mismo que yo me pare tanto en el aspecto técnico, en lo que yo garantizo técnicamente por el producto que doy, como en lo que me paro en el servicio que estoy dando, que incluye, por ejemplo, esto, una entrega más rápida, todo lo que tenga que ver con algo de ahorro. ¿M? Ahorro de tiempo, ahorro de problemas, ahorro de plazos, ahorro de lo que sea, tiene que ver con esta lógica de la ley de aversión, que de hecho fue premiada con un Nobel porque fue disruptiva y fue lo que... Y es muy bueno este punto, porque nosotros hablamos siempre de las ventajas de lo más que te damos, de lo mejor que te damos, de lo más, de lo que vas a ganar. Sin embargo, es muy buena esta idea de que yo podría ir y decirle a mi cliente, con nosotros no vas a perder tiempo, por ejemplo. Ahí tenés. Con Si es que el nosotros no tiempo, vas a perder invirtiendo en hablar con la autoridad y hacer esto y hacer aquello. si es que el Claro, tiempo
es importante para el otro. Claro. Pues Sí, si el sí, otro es vive, importante porque, por ejemplo, muchas veces el tiempo implica de que tienen que volver de nuevo al campo a hacer algo porque lo hicieron mal. claro, por ejemplo, claro. Entonces, cuando vos le hablas de una garantía, no es tan fuerte como hablarte de un ahorro. Claro, ¿Mm? Entonces, claro, claro, claro. obviamente es un ahorro en tiempo y capaz que ese ahorro en tiempo es invertir más en el costo del producto. Pero, ¿viste? Mientras vos me garantices que esto lo pongo y funciona, eh, esto es como la famosa garantía extendida, ¿no? De la heladera, lavarropa. O sea, vos pagás más, pero cuando te pasa algo te atienden gratis. Claro, ya lo pagaste. O sea, ¿cuánta gente lo paga y no lo usa eso? Entonces vos te das cuenta que lo estás pagando porque es un beneficio, porque te ahorrás el problema después, y en realidad si no tenés problema, lo pagaste, es como el seguro, digamos. En definitiva, el seguro es eso. Vos pagás para ahorrarte un problema si chocas. Si chocas, llamás por teléfono, encima ahora ni siquiera de WhatsApp. Mandá Claro, WhatsApp a la compañía de seguro y ya te resuelven todo. Decime, llamame cuando tenga que llevar el auto, cuando tenga que me lo van a traer. O sea, pero un trámite mínimo necesario para llevar el auto. Sin llevar el auto se puede arreglar. Pero digamos, cómo cambiando la retórica, cambiando la forma, donde pongo el eje, donde pongo la luz. eh, por eso te decía, porque me parecía que a mí no me alcanzaba la información todavía como para darte yo el ejemplo. Bueno, pensalo vos a ver qué se te ocurre, ujú, como los otros que están viendo el video en este momento, eh, piensen también qué se les puede ocurrir para orientar su oferta hacia algún tipo de ahorro. ¿Mm? Que figure la palabra ahorro. Esa palabrita es como mágica, ilumina una parte de la oferta. Fíjate que garantía en otra época era muy fuerte y ahora dejó de ser fuerte o es menos fuerte que ahorro, porque claramente las empresas todas están en búsqueda de mejorar su perfil de eficiencia, ¿no? Y el ahorro en eso es básico. Si te decía claro. en otro momento, hablemos de qué garantías me da, bueno, dame las garantías, pero ofrecémelas desde el punto de vista del ahorro de tiempo o de ahorro de tener que buscar un proveedor extra que repare si esto sale mal. A ver, no te lo dicen, pero alguien que te vende algo más barato, ostensiblemente más barato, eh, no te ofrece garantía. ¿Mm? Claro, O te ofrecen garantías cortitas, cuando vos vas a llevar a reparar algo, y mira, si no lo que no querés la reposición del producto, te puedo reparar esta y te doy garantía de 30 días, no me sirve. Entre 30 días pasan volando, seguro que estoy de vuelta acá al día 32. Entonces, este es el valor o lo notable de este concepto de- del amigo Kahneman. ujú. Sí, realmente da vuelta el concepto, ¿no? La Realmente da perspectiva, vuelta el sí, concepto. sí. Yo creo que un poco la idea de esto, siendo un elemento científico, hace que, bueno, acá está el ejemplo del enfoque, la opción del enfoque, ¿no? Cómo, cómo se plantea, digamos, el sentido de que hay 90% de probabilidad de conservar la vida o 10 probabilidad de morir. Entonces la Ujú. gente dice, no, no, si yo me ahorro conservo la vida, hagamos la operación. Nadie tiene en cuenta el 10% de probabilidad de Claro. morir. Si tu equipo opera desde creencias limitantes o enmarca mal la oferta, ahorrarás versus tendrás un beneficio, saboteen el resultado antes de hablar. Em, También se conoce como la teoría de la perspectiva, porque es desde qué perspectiva se ve, ¿no es cierto? Es como decíamos recién, aversión a la pérdida o perspectiva. Eh, Ahora podríamos intentar ver de hacer una relación entre las necesidades y las creencias limitantes. ¿Por qué? Porque las necesidades, en términos de cosas que movilizan al ser humano, em, tienen su tope en la creencia cuando la creencia dejó de ser
vigente, dejó de estar vigente. Por eso las necesidades van cambiando durante la vida. Hay necesidades que nosotros tenemos, por ejemplo, en la juventud tenemos necesidad de certeza porque queremos ver de qué vamos a vivir. Si vamos a vivir en una, este, de una profesión, si necesitamos tener un título de ingeniero o de contador o de abogado o de enfermera o de mozo, porque de eso vamos a vivir. Entonces yo tengo una necesidad y eso me lleva a la creencia de que una vez que sea ingeniero o que sea con médico, que sea mozo, voy a tener un ingreso determinado y bueno, de acuerdo al nivel de cada uno. Pero ¿qué pasa cuando ya en vez de 20 tengo 40 años? Ya he visto algo de la vida, he visto algo de la profesión y tengo la misma creencia de los 20. Y sigo pensando que ya no me gusta este ingreso como ingeniero, como médico, como mozo, como enfermero. eh, ya no me sirve y entonces empiezo a cambiar de necesidad. Y digo, ya no me llena esta profesión. Entonces yo puedo cambiar la necesidad porque cambia mi creencia, porque digo, ya no me sirve, empieza a ser limitante esta creencia para mí y puedo cambiar a otra profesión y se vuelve a dar el loop, o sea, se vuelve a dar el círculo de la otra necesidad, me lleva a nuevas creencias. Yo puedo dejar de creer que puedo seguir viviendo bien siendo mozo o siendo ingeniero, y digo, no, ahora quiero ser comerciante, quiero hacer lo mismo que hacía, pero en vez de hacerlo como ingeniero, lo hago como comerciante. O sea, ahora yo soy el dueño de la empresa y la necesidad que tengo ya no es de creencia, no es de, perdón, de certeza, sino que tengo una necesidad de crecimiento. ¿Mm? Ahora quiero ser una persona más grande, o sea, ahora ya paso del nivel de ingeniero a comerciante y de la necesidad de certeza cambia a la de crecimiento. Entonces se genera una nueva expectativa, un nuevo espacio de posibilidades y, y la creencia que aparece ahora, perdón, la necesidad que aparece ahora de, por ejemplo, de crecimiento, pareciera que requiere de eh, una mirada sobre mi propio lugar distinto, porque decía, no dejo de ser ingeniero, pero ahora quiero ser comerciante, quiero ser el dueño del negocio, y ahí salta la limitancia y pasa a ser una nueva creencia que permite una nueva posibilidad. En todos los casos que están de las personas que están acá, este es un ejercicio que yo le sugiero hacer, a ver en qué momento de su vida están, qué necesidades, por eso vimos necesidades el primer día y ahora volvemos a retomar, a ver en qué lugar están, qué cosas les aparecen como un reclamo, como una demanda personalizada, qué cosas están viendo eh, como un problema que está limitándolos, entonces, ¿qué es lo que los limita? La necesidad que tenían y les piden pasar a otra, o lo que lo están limitando es la creencia, que tienen otra necesidad con la misma creencia. Entonces digo, a ver, porque ese sería un problemón. Cuando yo tenía necesidad de supervivencia, de certeza de con qué iba a vivir, y ahora tengo la necesidad de relevancia, por ejemplo, que sería la de ser más importante, dejando un poquito la certeza atrás, y para lo cual necesito tener un salto en esa dedicación. Entonces, capaz que sigo siendo ingeniero, pero ahora quiero ser administrativo, no quiero ser más de ingeniería. Entiendo, pero me quiero meter en otras cosas, entiendo más de otras cosas. O al revés, o a lo mejor antes era el dueño, ahora quiero ponerme en un lugarcito más de asesor, de consultor, más técnico, porque quiero una relevancia distinta a la que tenía antes, que era solo eh,
pagar los sueldos y tener una empresa a nombre mío. Ahora sigue siendo mía la empresa, pues me corro y delego cierta parte administrativa en un gerente, en una persona. Esto es un ejercicio que yo les dejo para, como un chequeo personal, como un análisis personal, eh, de cómo se pueden ver a sí mismos en este desarrollo después de 10, 15, 20, 30 años de historia personal en el rubro o parecido, o dando vuelta por lo mismo, donde tengan ya un avance sobre lo que han hecho y puedan compararse, teniendo en cuenta solamente este aspecto. Eh, la necesidad vigente hoy es aquella que usted necesita ganar la respuesta. O sea, la necesidad es lo que no tienen. Entonces, ¿qué no tienen hoy que podrían tener para a partir de ahí ver cuál es la creencia con la que se están manejando? Y eso tiene un giro, ¿no? Eso vuelve. La creencia alimenta sobre la necesidad. Em, hay que mirar un poquito el primer día, ver un poquito esa cartilla de 6 necesidades y ver, por ejemplo, qué pasaría, eh, hablando de vos que estás acá presente, si por en un momento decís, yo tengo suficiente experiencia, tengo suficiente desarrollo en esta carrera, me gustaría pasarme a un lugar de contribución, o sea, de no tener que ser siempre vendedor, sino poder estar en un lugar capaz que contribuir. De hecho, creo que está haciendo algo de eso, o sea, está en un lugar, algún foro, en algún lugar donde está aportando tu experiencia para otros que recién están empezando, o para todo ese sistema, el ecosistema que está empezando, porque digamos que el tema minero está medio verde acá en Mendoza, entonces está vos con tu experiencia, con tu historia, con tu carrera, estás contribuyendo a que algunas opiniones que hacen falta, vos las puedes expresar. Entonces, esa necesidad de contribución, ¿con qué tiene que ver? Con que el día de mañana, eh, probablemente ante la explosión que pueda tener esto, el tema minero acá, y vos sos una palabra autorizada, una palabra de quien vengan a buscar opinión porque tenés un recorrido. Otras personas, tal vez con la misma carrera, con la misma historia que vos, no tienen ganas de andar yendo a hablar, a ser vocero de nada, ni a explicar nada, ni hacen su negocito, ¿eh? Hacen su parte, hacen solo su venta o solo su producción, o su explotación. Entonces, bueno, eso tiene que ver ya con cuestiones demasiado personales como para que cada uno se haga su propio análisis y su propia autoevaluación. Y que inclusive esa evaluación pueda poner hasta en duda si sigue siendo la vigente la creencia que tuviste hace 10 15 años atrás. ¿Mm? Si, si la necesidad que tiene ahora, que es la que después va a explicar la creencia. O sea, eh, el primer día hablamos que los valores son lo que decimos que nosotros hacemos. O sea, una persona que diga que está desarrollando tal cosa porque cree en el desarrollo superior de la economía, o que tiene valores de crecimiento, bueno, todo eso es retórico, es dialéctico, o sea, es posterior, es lo que decimos que hacemos porque tenemos una necesidad que nos está empujando. Bueno, esa necesidad que está empujando, ¿cuál es? ¿Mm? ¿Qué es lo que priorizo yo ahora? Y en base a eso, ¿qué es lo que estaría viendo en mi horizonte como actividad de aplicación? ¿No? Bueno, el nuevo diferencial no será acceder a información, sino será hacer mejores preguntas. ¿Por qué? Porque entendemos que las creencias limitantes empiezan a hacerlo cuando se las ilumina más. Cuanto más intención se pone sobre las creencias, cuanto más se las cuestiona, a ver si siguen estando vigentes, más empieza
aparecer las sombras del paso del tiempo sobre esas creencias. Fíjate que en el caso de este caso tuyo particularmente, se me ocurre que es al revés. O sea, que las creencias eran más limitantes antes que ahora, porque había menos desarrollo del negocio, potencialmente. O sea, había una mirada sobre el negocio de la minería donde tener cierta información era caótico, perdón, era clave, no era un mundo o un ecosistema caótico, era controlado, chiquito, pocas personas tenían información. Entonces ahora empieza a abrirse el juego y creencias que servían en aquel terreno ya no van a servir en este. Entonces empezar a abrir las preguntas, empezar a generar más inquietudes sobre esto, incluso imagino que hasta lo que hablábamos un rato, hasta en el contexto esto de cómo hago mi oferta. Si yo antes hacía una oferta basada en el producto, ahora puedo empezar a correr ese eje de las preguntas hacia un lado más del servicio, más del marketing, más de los beneficios o de los ahorros que va a tener la empresa, el cliente, y cómo las creencias que yo tenía por, por, como acotadas, ahora empiezan a ser eh, como que se abre el mapa, ¿no? Y hay mucho más para desarrollar. En el caso de hacer mejores preguntas, ¿a qué se refiere? ¿Qué más necesita el cliente? ¿Qué otras cosas necesita el cliente que obligan a que yo vaya cambiando mis creencias, vaya corriendo el eje de mis creencias y ya no sean limitantes si no lo hago? O sea, sean creencias que me figuren como limitantes si yo no corro ese eje. ¿Mm? Si no hago hasta ahí, no hago ese corrimiento, y si yo empiezo a abrir un poquito la perspectiva y a mirar el mapa desde un lugar, desde un zoom más grande, más lejano, ¿no? O más cercano. Porque el nuevo diferencial justamente no va a ser tener información, la información está cada vez más disponible. Va a ser saber qué necesita el cliente para que yo pueda proveérselo. Entonces, lo que va a ser limitante va a ser no hacer las preguntas. Me va a acotar el margen de maniobra y va a hacer muy finito el terreno de juego para los que queden ahí. O sea, van a tirar tiro a ver si le pegan al pato, pero no quiere decir que con poca certeza de pegarle, ¿no? O sea, no va a haber una seguridad basada en la propia experiencia, sino en que, bueno, más o menos hicimos siempre lo mismo. Yo creo que el mundo del servicio lleva a eso, lleva a ajustar cada vez más la mira, a apuntar cada vez más fino y a tener una mirada, una perspectiva eh, muy customizada, donde ya no va a haber tantos proveedores para un mismo cliente, donde cada vez se va haciendo más fidelizada la relación, porque hay clientes que van a querer este proveedor. Como me atiende este tipo, no me atiende nadie. ¿Mm? Es probable que lo que hablamos el primer día, que si nosotros tenemos tantas competencias, a lo mejor esto, en la medida que se vaya ajustando el discurso desde este lado, haga que del otro lado también se ajuste el discurso y se vaya metiendo en un brete, ¿m? La relación, que, que va dejando afuera a otros que no hacen este esfuerzo o este ejercicio, ¿no? Que no pretenden entrar ahí. Todo este tema es un tema hermoso, ¿no? El de creencias limitantes, cómo las creencias pasan de ser gigante a ser limitante, ¿no? Porque explican todo en un momento y muy poco o nada en otro. Cuando va cambiando, cuando va haciendo el uno a uno, va siendo cada vez más uno a uno. Em, yo recuerdo
El otro día hablamos con Valentín eh, respecto de su oferta, de sus distintos sectores que tenían ellos. Y yo digo, esto aplica a todo, ¿no? Aplica a un producto muy específico, muy tecnológico como ustedes, y aplica a una fábrica de abertura. Porque uno ve a veces ciertos modelos, ciertos desarrollos, donde dice, che, pero estás en la misma ventana hace 30 años. Y en 30 años han pasado muchas cosas para decir, che, no puede ser la misma abertura. O sea, hay distintas variedades, hay distintos terrenos, hay aberturas para equipos de minería y hay aberturas para casa familia y hay aberturas para galpones y hay aberturas para establecimientos industriales. O sea, cómo todo eso va variando en la medida que se hagan preguntas más puntuales y más precisas, el producto que va a ser más adaptado, más ajustado a las necesidades del cliente. Entonces, es probable que por tener acotados esos límites para los cuales se mueven, hasta haya una caída de costos, porque no se va a hacer por un producto para un montón que le va a quedar bien a uno y no tan bien a otro. Entonces, alguno va a pensar que está pagando caro y otro va a pensar que está pagando barato. Estás pagando la ingeniería de otro y otro está pagando lo limitado de un mercado inferior. Así que bueno, recordando la figura del amigo Kahneman, eh, bien, esto sería el final de este capítulo. Te confieso que estoy jugando con los soldaditos. Yo el día viernes tuve un ACV. No se nota. ¿Cuándo? El día viernes pasado. No, Oh, no se nota porque no fue un ACV tradicional. claro, Pero bueno, no quise seguir estirando esto, estoy en condiciones, por eso estoy haciendo. Pero bueno, como te dije, iba a ser un poquito más corto hoy porque va a haber menos gente y aparte porque yo no iba a estar tal vez en condiciones de seguir mucho más. totalmente. Pero bueno, Totalmente. quise cumplir ya, por eso el lunes suspendí porque estaba internado, no porque, Oh, no porque quisiera, porque tuviera por otra cosa que favor. hacer. Así que bueno, yo lo dejaría hoy, lo recupero el viernes cuando Totalmente, totalmente, no estemos te todos y preocupes. Me alegro avancemos. muchísimo que hayas podido enfrentar esto. No, por favor, muchas gracias, pero bueno, fue una desgracia con suerte, podría no haber estado, no podía haber estado negro de este lado, Claro, claro. porque no lo agarramos a tiempo y justo, y fue justo hasta ahí. Ujú. Pero bueno, te agradezco que entienda la situación y que haya estado disponible hoy. No hay duda al respecto, no te preocupes. Y bueno, el día viernes entonces recuperamos y lo que nos queda que sea el último día. ¿Eh? Perfecto, lo vemos el viernes Bueno, entonces. Mario, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a vos Hasta por el luego. esfuerzo. Chau, chau.